o sea, como se va intercambiando información entre los países, como que todavía se hace más parecido, ¿no? A lo que estamos viendo. Así es de que quiero que piensen en algo. O sea, yo puedo tener recuerdos de mi infancia, recuerdos de mi juventud, recuerdos ahora que estamos casados, que recuerdos con los niños, ¿sale? Y bueno, vamos creando recuerdos y vamos asociando recuerdos con cosas diferentes. Es decir, los recuerdos van a ir proporcionándonos emociones diferentes. Así te puedo comentar seguramente que habrá personas que no les gusta la Navidad porque no tienen recuerdos agradables. Puede haber habido situaciones muy fuertes, muy feas, y cuando llega la Navidad realmente quieren evitarla, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque están asociando un recuerdo con un mal momento. Entonces, vean esto, qué importante es. Nosotros todos tenemos recuerdos de nuestra vida, pero un recuerdo es un recuerdo, pero lo asociamos con una emoción, ¿sí? Pero son dos cosas diferentes, las emociones y los recuerdos. Así es que nosotros podemos desasociar las emociones de los recuerdos, obviamente teniendo un tiempo de meditar en lo que pasó, si es que no fue un recuerdo agradable, y reconocer que ese recuerdo no tiene por qué seguir dominándonos o por qué tiene que seguir alegrándonos o entristeciéndonos, cualquiera de las dos, como tal, ¿no? Así es de que, bueno, ese es un punto importante que quería yo mencionarles. O sea, la gente está asociando la Navidad con cosas y por eso también van a poder ver que hay gente que está muy contenta porque ya viene Navidad y ya hay gente que está muy triste porque ya viene Navidad. Pero en realidad, nosotros deberíamos de tener ese tipo de recuerdos o de pensamientos, ¿sí? Además, todo está ahorita bombardeado por la famosa mercadotecnia. Entonces, estamos bombardeados por mercadotecnia. ¿Qué te dice la mercadotecnia? Te dice que, bueno, que para que seas feliz, tienes que pasar momentos en familia consumiendo su producto o gastando en sus productos. ¿Estamos de acuerdo? También nos dicen que, bueno, que este es un tiempo donde debes de estar feliz. Por eso se llama Feliz Navidad. Por eso dicen Feliz Navidad. Y es más, ahorita con los famosos cambios que han habido, y no me refiero tanto a los de género, pero como tratan de desasociar las cosas, te dicen que ya no vas a decir Feliz Navidad, porque como coinciden con las fechas de los judíos de Hanukkah, tienes que decir Felices Fiestas. En Estados Unidos se está diciendo, no, tienes que decir Felices Fiestas. Como tal, Dani me envió una fotografía desde el aeropuerto, y es precisamente lo que dice, ¿no? Felices Fiestas. En inglés, pero eso es lo que dice. Ahora, hay cosas interesantes. Entonces, tú puedes haber tenido, o puedes relacionar la Navidad con cosas agradables, o puedes haberlas relacionado con cosas desagradables y que ya no te gustan. Entonces, para todos ellos tenemos, para que sean felices, el grupo de los Grinch. Ya dijeron, ¿saben qué? Pues todos los Grinch que se junten y sean felices, ¿no? Odian la Navidad, sean felices, júntense. Pero esa es la idea, o sea, como que te agrupes, pero todo esto empieza a ser un poco confuso, ¿no? O sea, y si nos ponemos a pensar un poco, yo todo lo que les conté de mi Navidad, pues, o de mis Navidades, en realidad estaba totalmente desasociado de lo que supuestamente se celebra, el nacimiento de Cristo, supuestamente, ¿no? Entonces, todas estas tradiciones, ni la mercadotecnia, nos van a hablar de lo que realmente Jesús vino a hacer por mí y por ti. Esa es la realidad. Independientemente de que te digan que si las piñatas, que si los nacimientos, que si las posadas, todo está totalmente desasociado del objetivo por cual Jesús vino a la tierra.
Así que recuerda, la felicidad solamente es un estado temporal, ¿sí? Y también mental. La felicidad es un estado temporal y es un estado mental. ¿Qué es lo que el Señor quería venir a traernos? Porque finalmente dentro del Evangelio se dicen, ¿saben qué? Van a sufrir, dice. No es que pares de sufrir, sino van a sufrir, pero no se preocupen, yo he vencido. ¿Sabe? Entonces, todo el Antiguo Testamento, ¿hacia dónde apunta? Todo el Antiguo Testamento apunta no al nacimiento de Jesús, sí lo menciona. No estoy diciendo que no lo menciona. Pero el objetivo final de que anuncie que viene el Salvador, que va a nacer un Salvador, no está asociado o no está resaltando el objetivo final. El objetivo final se encontraba ¿en dónde? En la cruz y en la resurrección, porque es cuando el Señor Jesús sale vencedor. ¿Estamos de acuerdo? Así que toda la importancia con respecto al nacimiento de Jesús tiene que apuntar a la resurrección de Jesús. ¿Está bien? Vamos, acompáñenme al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas. Capítulo 1. Lucas, capítulo 1. ¿Estamos grabando, perdón? Aquí. Dice así. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseña. Bueno, entonces aquí Lucas está diciendo, lo voy a explicar y de una forma ordenada. ¿Qué significa ordenada? ¿Qué sería para ti ordenado? Desde el origen hacia adelante. ¿Qué más? Hay un orden secuencial, un orden cronológico, correcto. Vamos entonces a ver qué es la historia. Dice así: en los tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Muy bien. Tenemos entonces un sacerdote sirviendo ¿en dónde? En el templo. Y dice que cumplían todos los mandatos que le correspondían, tanto como a una persona judía como a un sacerdote. Recuerden que hay 603 mandamientos que dependiendo en qué haces, te aplican algunos y otros no del Antiguo Testamento. Estamos hablando que ellos todavía funcionaban en el Antiguo Testamento. Vea qué interesante que estamos leyendo el Nuevo Testamento, pero te hablan de cosas, o es precisamente cuando viene la transición. ¿Estamos? Ahora, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, o sea, le tocaba, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Los sacerdotes estaban organizados de tal manera que a cada quien le tocaba un turno y tenían que pasar varios meses antes de que te tocara tu turno. ¿Está bien? Cuando llegó, aparte quiero comentarles. Él entra, ofrece incienso
Y entonces, cuando sale, hace un momento estábamos en la oración, cuando sale tiene que dar la bendición al pueblo, ¿sí? ¿Qué bendición va a dar? Esa bendición está en Números 6, 22 al 27. El Señor le ordenó a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor muestre su favor y te conceda la paz. Amén. Esa es lo que él tenía que decir una vez que hubiera ofrecido el incienso. Recuerde que el incienso en el Nuevo Testamento sabemos que son las oraciones de los santos. Bien. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios, e irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo soy un anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. Sabemos que Gabriel es el ángel al cuidado del pueblo hebreo. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Imagínense, estaban esperando la bendición y no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Versículo 26. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? Imagínate que pues, yo llego, te saludo siempre como nos decimos hola, ¿no? Y alguien llega y te saluda así todo ceremonioso, se quedó así: ¿de qué se trata esto? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Pues que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí? ¿Por qué tenía que comentarle que su prima Elizabeth estaba embarazada? Cuando llegan y te dan una noticia de que tú vas a estar embarazada, y te quedas, obviamente que te quedas medio dudosa, ¿no? Pero te dice, ¿sabes qué? Ya tu prima también está embarazada y está en el 6º mes. Eso ella no lo sabía porque acabamos de leer que Elizabeth fue y se recluyó durante 5 meses. Así que no la había visto. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Muy bien. Como te decía, dice que estaba en una región montañosa, así que se fue para allá. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Piensa por un momento. Le dicen, vas a quedar embarazada, ¿no? Dice, tu prima está embarazada. Esa es la señal o la prueba de que lo que te estoy diciendo es cierto. María sale y va de Nazaret hacia una región montañosa y ahí se encuentra con Elizabeth porque tenía dudas, obviamente. Es decir, ¿qué va a pasar? Y cuando Elizabeth la recibe y le dice que ella es la mamá que va a dar a luz al Señor, pues obviamente le está confirmando lo que le habían dicho. Elizabeth, ¿cómo lo sabía? ¿Está bien? Luego el cántico dice aquí. Entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre de generación en generación. Se extiende su misericordia a los que le temen, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos les colmó de bienes y a los ricos los despidió con manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Si Elizabeth tenía 6 y se quedó 3, prácticamente se quedó hasta una semana antes de que diera luz. ¿Bien? Ahora, cuando vienen las primas de Leonor a visitarla, prácticamente es así como, bueno, ahí las veo mañana, ¿no? Y se quedan, miri. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas que contarse porque no se han visto durante mucho tiempo. Te podrás imaginar todo lo que pudieron hablar. O sea, a veces como que desconectamos la realidad humana de las personas, tanto de Elizabeth como de María, pero pudieron convivir, pudieron hablar, pudieron, ¿qué te puedo decir? Supón tú que conoces a la persona que va a dar a luz al Mesías, ¿no? Y entonces me imagino que le quieres dar de todo. Llévate esto, y llévate esto, y mira, llévate esto. La miel. La miel y los chapulines. La miel y los chapulines. Recuerden que Juan, finalmente, como él vivía en una zona montañosa, escondido,
estaba lejos, pues finalmente ahí comía miel y chapulines, ¿no? Pero quiero imaginarme que quería darle de todo. Además, no olviden algo, su esposo de Elizabeth, y ella también era descendiente del linaje de sacerdotes. No pierda esto de vista, porque seguramente dentro de los regalos o de las cosas que le dio a María, le dio algo muy especial que vamos a ver en un momento. ¿Sale? Muy bien, entonces, ahora vamos con el nacimiento de Juan el Bautista. Versículo 27 de Lucas 1. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Recuerde que ya era de edad avanzada. No sé qué significa edad avanzada. Muchas veces nos pensamos en que son 80 años, ¿verdad? 60 quizás. Quizás 60, no lo sé. En algunos pueblos de por aquí la gente se siente vieja a los 40. Entonces, no podría yo saber exactamente. Entonces, a los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a hablar, a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron del temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Vea, nació en la región montañosa. Se dieron cuenta todos los vecinos de la región montañosa. Fue circuncidado en la región montañosa. No había regresado a Jerusalén, no le tocaba estar en turno, ¿sí? Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Por supuesto, no solamente corrió en la región montañosa, poco a poco se fue corriendo la voz. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como él lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrarnos misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirvamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, le está hablando ahora A Juan. a Juan, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz, de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Así que él estuvo siempre en la zona montañosa, en la zona del desierto. Nunca llegó a Jerusalén antes. Por aquellos días, Augusto César decretó que se llevara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireno gobernaba en Siria. Entonces nos están dando datos importantes. Está diciendo que estaba Augusto César, que había mandado hacer un censo. Todo eso, curiosamente, sí está registrado en la historia. ¿Sale? Cireno, al parecer, hizo 2 censos. Uno que coincide con otro que está más adelante, es el año 6 después de Cristo. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David,
para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Déjenme entonces aquí explicar. Y vamos a ir a ver algo en Mateo, una parte de aquí en Mateo, pero aquí dice que se dio el tiempo de que naciera el bebé, ¿sí? Eso es lo que dice. Así que dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales. A usted le puede parecer algo normal la palabra pañales, y sobre todo si tiene mi edad, porque de modo que pienses en Pampers, ¿no? Sería algo, sí, o sea, los pañales pues son trozos de tela, regularmente tela de lino o tela de algodón, que se le ponían a los bebés cuando éramos chicos. Ahora hay Pampers. O sea, si te imaginas que lo envolvieron en Pampers, pues estás mal. O sea, vea cómo va cambiando una palabra su significado o su forma y sería ilógico. ¿Está bien? Entonces, ahora, la palabra correcta para pañales serían pañales o telas sacerdotales. ¿Te acuerdas que te dije que seguramente Elizabeth le había dado algunas telas, algunos regalos? Le ha de haber dicho, mira, envuélvelo cuando nazca en estas telas sacerdotales o pañales sacerdotales. Tenía otro significado el término pañal. Entonces, envuélvelo en estas pañales sacerdotales. Cuando nacía un rey, se envolvía en pañales sacerdotales. Se lavaba con agua con sal y se lavaba y se le ponía en pañales sacerdotales. ¿De dónde sacó los pañales? Aquí pareciera como si dijeran pañales. ¿De dónde sacó los pañales? Se los tuvo que haber dado a Elizabeth porque su esposo trabajaba en el templo. Era sacerdote. Él trabajaba en el templo. Él tenía esos pañales, esas telas. ¿Vamos? Vean qué importante es poder saber algunos detalles, ¿no? En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en la luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales sacerdotales y acostado en un pesebre. Muchas veces nos imaginamos que el pesebre es el que nos pintan en, ¿cómo se llama? El nacimiento. En los nacimientos, ¿no? Que si la vaca, que si la chiva, que si la burra, o sea, olvídese de eso. No es lo que estamos pensando. Para empezar, pareciera como que ubiquemos un poco. Está Belén. Belén está lleno, porque es una fecha en que hay mucho movimiento, no nada más por el censo, sino porque es una fecha en donde se hace, es un requerimiento que está en la ley, ahorita les digo cuál es. Es el primer día de Tisrei, el primer día de Tisrei, no, perdón, el primer día de Sukkot, ahorita les explico, de las fiestas judías. El primer día en el que se hace Sukkot, que es donde cada hombre de mayor de 13 años tiene que armar una enramada, llamémoslo así. Y si usted busca fotografías en internet, vas a ver que en las mismas casas, pues hacen como pequeñas, ¿cómo te diré? Ponen maderitas así hacia arriba, ponen palmas en la parte de arriba, y el Señor les dice que lo hagan porque es en recuerdo de que salieron de Egipto y habitaron y hicieron tiendas de ese estilo cuando estaban en el desierto del otro lado del Mar Rojo. ¿Está bien? Entonces, cuando esto ocurre es porque hay mucho movimiento y hay mucha gente que está haciendo sus
Sukkot, sus tienditas de maderitas, de paja y de todo eso. ¿Está bien? Entonces, ahora, piense en algo. Belén está a 8 kilómetros de Jerusalén y dice que había pastores. Estos pastores son los que preparaban, escuche bien, estos pastores regularmente son los que preparaban y no eran pastores comunes y corrientes. Eran los pastores, los encargados, también eran parte del servicio del templo, encargados de cuidar y de criar al cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Porque es la zona que quedaba prácticamente de Belén. Si te paras en la parte de hasta arriba y vieras hacia Jerusalén, lo alcanzas a ver porque está a 8 kilómetros. Entonces, vea qué interesante. Estaban ellos en una zona donde se criaban los corderos para la Pascua. Estos ángeles van con ellos y les dice que ya nació el Salvador. No son cualquiera. Era gente que sabía lo que el ángel estaba diciendo. Y les dice, vayan a Belén. Ahí van a encontrar, la señal es que lo van a encontrar en pañales sacerdotales. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal y como se les había dicho. O sea, ¿perdón? Bueno, el pesebre, o sea, recuerden otra vez, el pesebre no era de vacas, me están preguntando, no era ni de vacas, ni de caballos, ni nada por el estilo. Había lugares en donde podía, o sea, no había un lugar, pero podías construir ramas, era la época de construir enramadas. Entonces Jesús debe haber nacido el primer día de Sukkot en una enramada. Muy bien. Y ahorita vamos a ir viendo algunos detalles. Muy bien. Acompáñenme a Mateo 1 porque vamos a leer algunos otros detalles. Y no pierda Lucas porque vamos a regresar ahí. Mateo 1 desde el versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, no nada más vergüenza, la iban a apedrear, resultó divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ok, regresemos un poquito. Versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará. ¿Qué significa Jesús?
Aquí vamos a entrar un poquito de detalles históricos. La letra J en nuestro alfabeto se incluyó por el año 1500. No existía la letra J. ¿Cómo es que se llama Jesús? El sonido más parecido, y que cuando usted lo lee en griego, dice Jesús. El griego dice Jesús, no Jesús, dice Jesús. Es una I, una E y Jesús. Jesús. Esa es la forma en que los griegos lo escribieron. ¿Cuál sería el nombre correcto? Nada más es un dato cultural. No le voy a decir que deje de llamarle Jesús, porque si no nadie lo va a conocer, ¿no? Su nombre correcto es Yeshua, pero así, Yeshua, no Jesúa, sino Yeshua. El de Juan es Johanna. ¿Está bien? Nada más porque ahora viene aquí un juego de palabras. Si él es Yeshua, significa Salvador. Por eso es que dice, porque él salvará. Entonces es un juego de palabras, decía, Jesús, porque salvará, o sea, es el Salvador, Jesús es, pero Dios salva, Yeshua es, Dios salva, porque salvará a su pueblo. Entonces tiene sentido lo que estamos leyendo en Mateo. ¿Estoy siendo claro? Yeshua es Jesús, es Dios salva. Y entonces cuando seguimos leyendo Mateo, porque salvará a su pueblo, tiene toda una estructura con un significado. Es un juego, hasta un juego de palabras en hebreo. Yeshua, Yoshia. Yeshua es Dios salva, Yoshia salvará a su pueblo. ¿Ok? Seguimos. Ahora, ¿por qué nació en Belén? Creo que esto está aquí también en Mateo, ¿no? A eso que me lo haya soltado. No, todavía no. Regresemos a Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días, estamos hablando de que Jesús había nacido, y cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, que Dios salva, ¿no? Nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ok, entonces, primera parte. 8 días se presentan para circuncidar. Segunda parte, tienen que viajar a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, dice que tenían que haber pasado, ¿cuántos días? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos días tiene que esperar una mujer antes de salir? 40 días, correcto. Después de que habían pasado 40 días, la cuarentena, dice que viajan a Jerusalén para presentarse ante el sacerdote y poder ser purificada. ¿Sale? No podía entrar al templo hasta que no hubiera presentado su ofrenda. ¿Ok? Y entonces van. Aquí está. Purificarse José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Fueron también algo que se llama redimirlo. Como era hijo primogénito, dices, lo redimo. Entrego una ofrenda, porque si no tendría yo que entregarle a mi hijo como primicia al Señor. Dejarlo en el templo. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora,
Cuando esto ocurre, había diferentes ofrendas dependiendo de cuánto dinero tuvieras. Esta es la ofrenda para los pobres, puedes ir a verificarlo. O sea, para la gente que no tenía dinero, tenían que presentar 2 palomitas o 2 pichones. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Entonces, Simeón fue movido por el Espíritu en el templo, no iba a ir al templo. Pero cuando llegó, Simeón tomó en sus brazos al niño y lo bendijo. Según tus palabras, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos a tu Yeshua, tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada y joven, había vivido con su esposo solamente 7 años, y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegado en el mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exige la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Y ahora vámonos a Mateo 2. Perdón que los traigo para acá para allá, pero tenemos que encontrar toda la historia completa. Mateo capítulo 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Parecía como que llegaron inmediatamente, ¿no? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto está escrito, esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Les envió a Belén y les dijo, vamos a parar aquí un poco. Ok, vamos a ir quitando algunos mitos navideños, ¿no? En algún momento acabamos de ver que eran reyes los que llegaron. Sabios, muy bien. ¿Algún momento dijeron que eran magos? No. En Lucas no está mencionado. Aquí no eran ni reyes ni eran magos. Dice que eran sabios. Ahora, vamos a ser claros. ¿Qué clase de sabiduría tenían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que los movió a llegar? Astronomía. Astronomía. Muy bien. En aquel entonces podría ser todavía astrología, porque no creo que sea todo un estudio, ¿verdad? Pero en fin. Ahora, ¿de dónde venían? ¿Qué dice la palabra? ¿De dónde venían? Del oriente. ¿Qué hay en el oriente de Jerusalén? ¿Alguien sabe? Es la zona de los caldeos.
es donde está Babilonia. Entonces, estas personas, sabias, estudiosos de las estrellas, vienen de Babilonia porque vieron algo en el cielo. Después de estudiar bastante, pues pudimos haber encontrado, o sea, ¿qué pudo haber sido? Una estrella fugaz. Un cometa. O sea, una estrella fugaz, pues se hubiera deshecho rápidamente. Un cometa, no hay ningún cometa que pudo pasar en esas fechas. O sea, ya se conocen ahorita todos los cometas que hay por todos lados circulando. No pudo ser un cometa. La otra pudo haber sido una estrella que explotaba, una supernova. Pero tampoco se tienen registros de que haya habido una supernova en ese momento. Así que lo único que ellos pudieron observar viendo las estrellas, lo único que queda eran conjunciones, es decir, cuando los planetas o las estrellas se enciman uno encima del otro. Eso sí ocurrió. ¿Está bien? Entonces, estos hombres empezaron a ver varios eventos donde el planeta Júpiter iba y se ponía sobre la estrella que se llama el Rey, que se encuentra en medio de ¿cómo se llama? La constelación de el León. La estrella del Rey se encuentra en medio de las patas del león. ¿Sale? Así que durante cierto tiempo estuvo pasando. Los planetas tienen la situación de que según como va girando la Tierra, parece como que van, regresan. Inclusive en la noche puedes ver como que hacen así, perdón, sería así, como un circulito y luego siguen. ¿Sale? Entonces, durante cierta cantidad de tiempo, lo pueden buscar por internet, ocurrieron conjunciones muy específicas sobre, relacionando a Júpiter, el planeta Júpiter, que le llamamos Júpiter, pero en realidad el planeta para los hebreos se llama el justo, y que hacía conjunción con la estrella el Rey. ¿Sí? Una y otra, o sea, varias veces ocurrió esto. Ellos estaban ¿en dónde? Babilonia. ¿Cómo es que gente de Babilonia viene a Jerusalén cuando empieza a ocurrir una serie de eventos muy específicos? No le quiero decir todo, piensen un poco. ¿Cómo es que vino gente de Babilonia a Jerusalén? ¿De dónde salió esa gente? Dale, sigue. ¿De dónde salió esa gente? ¿Cómo es que había unos sabios que cuando vieron una serie de conjunciones dijeron es el tiempo? ¿Crees que habrán venido como nos lo pintan, un morenito, un güerito? ¿Y quiénes eran estos sabios? ¿De dónde salieron? ¿Por qué estaban en Babilonia? ¿En qué momento pudo haber llegado un conocimiento a Babilonia para que dijeran en Babilonia, cuando ocurra esto es que el rey va a nacer? ¿En qué momento hubo judíos en Babilonia? Fuerte, fuerte. Cuando hubo el cautiverio, cuando cayó Jerusalén y se los llevaron a los príncipes. Sí, estaban Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, entre todos los príncipes que se llevaron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, había judíos en Babilonia. Cuando regresaron los judíos en la reconstrucción del templo y todo eso más adelante, pues algunos se quedaron. Ahora piense usted por un momento. ¿Quién tenía mucho poder en Babilonia de los judíos? Bueno, o de los hebreos. No quiero decir judíos porque estoy hablando como que una cierta parte. Hebreos. ¿Quién quién tuvo mucho poder político en Babilonia? Daniel. Daniel duró 3 gobernantes. 60 años duró
Y a él, recuerden que gobernaba provincias. Así que Daniel, cuando usted lea a Daniel, pues se va a dar cuenta que va a haber una parte donde le dice el ángel, no escribas esto, manténlo en secreto. Y entonces le dice a los sabios que él conocía, va a ocurrir esta conjunción. Cuando ocurra esta conjunción, ustedes tienen que viajar a Jerusalén porque es el tiempo en que nazca el rey. Vean cómo 100 años antes el Señor estaba ya todo programado. ¿Estamos? Ok. Ahora es interesante porque los sabios llevaban un tesoro. Llevaban oro, llevaban mirra, que es, o sea, era una cosa carísima, se utiliza para embalsamar a los muertos. ¿Estamos? Pero es una esencia muy cara. Y llevaban incienso. El incienso también es algo muy caro. Entonces, el tesoro no nada más consistía en oro, sino en algunas otras cosas que no perdían valor. Sí. Es decir, se guardó ese tesoro y lo llevaron. Del oriente. Lo llevaron del oriente. ¿Está bien? No eran reyes, no eran ricos, eran sabios, eran estudiosos. Alguien les encargó que llevaran ese tesoro en el momento exacto. Así es de que no creo que hayan llegado tres, uno montado en un caballo, otro en un camello y otro en un elefante. Imposible. No te vas a arriesgar a llevar un tesoro tan valioso tú solito. ¿Te atreverías a salir con 100,000 pesos a la calle aquí? No. Imagínate, llevaban millones, el equivalente en millones. Así que deben de haber sabido varios sabios, no sabemos cuántos, pero iban en bolita para poder protegerse. ¿Estamos de acuerdo? Porque llevaban una lana. ¿Está bien? Entonces, les dice, vimos la estrella, vimos este tipo de confusión. Herodes, entonces, dice que... O sea, no eran tres, eran varios. Eran varios. No eran los tres. No eran tres, no, o sea... Para que la hagan. Sí, para que aclaren, ¿no? O sea, eran varios, no sé cuántos eran. Pero debería de ser una caravana suficiente como para protegerse porque llevaban un tesoro. Quizás lo llevaran escondido, pero llevaban un tesoro. Llegan estos señores a Babilonia y le dicen, bueno, vimos la estrella, o sea, las conjunciones, llegó el momento en que tuvimos que salir y traer el tesoro porque era la señal. Y ellos entonces emprenden el viaje. Entonces, olvidémonos de que hubo una estrella brillante que los guió, ¿no? Eran unas señales en los cielos. Ahora, quiero que leamos, por favor, el Salmo 19, del 1 al 3. Pero no pierda su página donde estamos. Seguramente ya me estoy extendiendo un poco más de lo que quería, pero estaba interesante, ¿no? Salmo 19, del 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. El Señor es el que hace que a través de los cielos se transmita la información que queremos o que Él quiere transmitirnos. El Señor fue el que le puso el nombre a las estrellas y las constelaciones. ¿No se ha dado cuenta usted de que tanto los hebreos como la astrología mantienen los mismos nombres y las mismas figuras? Simplemente les cambian el nombre. Pero eso, el Señor fue el que los puso el nombre a las estrellas. Muy bien. Regresemos entonces a Mateo 2. Leí hasta el 40, así que debería ir al 41. No, perdón. Acá, todavía no llegó al 40.
Herodes le pregunta a sus sabios, ¿dónde van a nacer? Pues dice en Belén, está aquí a 8 kilómetros, ¿no? Y luego va con los sabios, y aquí dice que les preguntó, ¿cómo es que supieron que iba a nacer el rey y cuándo nació? Entonces ellos le empiezan a explicar toda la serie de conjunciones en las estrellas que hubo y por qué sabían que era el momento. Y justamente cuando va a empezar una fiesta, están los sabios en Jerusalén, ven el último movimiento de las estrellas y desde Jerusalén se ve como si estuviera la estrella sobre Belén. La última conjunción se da sobre Belén. Así que, después de haber indagado en el versículo 7, vamos al 8. ¿Dónde está el 8? Los envió a Belén y les dijo, vayan, infórmense bien de este niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. O sea, Belén. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, ¿a dónde llegaron? A una casa. ¿Seguro que no dice pesebre? ¿Ok? Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. ¿A quién vieron? ¿Al bebé o al niño? Ya no era bebé. ¿Estamos? Para que veas cómo, ahora déjame te digo de dónde salió toda la historia que conoces. De una estrella, 3 reyes magos, el pesebre. ¿Te digo de dónde salió? De una novela que se escribió en el año 1880 y tantos. Y la novela se llama Ben-Hur. Puedes ver una película con un actor muy famoso de la antigüedad que se llamaba Charlton Heston, donde puedes ver la película de Ben-Hur. Pero resulta ser que fue la novela más vendida de esa época. Así que nos estamos creyendo un cuento de hadas. Cuando creemos en 3 reyes magos, en una estrella, cuando eran conjunciones. ¿Bien? Después de oír al rey, siguieron su camino, lo adoraron, perdón. Ahora, cuando llegaron a su casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres, y permítame decirle que no creo que hayan sido cofrecitos, ¿verdad? Y se presentaron con regalos, oro, incienso y mirra, cosas muy, muy caras. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y aquí creo que le faltó, toma al niño, a su madre y el dinero y huye a Egipto. Si presentaron 2 palomitas cuando fueron a Jerusalén, significa que no tenían dinero. Cuando llegan estos sabios y les entregan dinero o bienes que son intercambiables, Dios le dice, es tiempo de que vayas a Egipto. Agarra la lana, agarra al niño, a tu esposa, y te vas a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías.
Si hay un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Muy bien. Entonces, ¿de qué edad mandó matar? De 2 años para abajo. De 2 años para abajo. Cuando encontraron al niño, más o menos debió haber tenido 2 años. Porque Herodes manda matar niños de 2 años para abajo. Ven cómo no es inmediatamente que los sabios llegaron y le entregaron. Es decir, Jesús nació al principio de las conjunciones, y ahorita les voy a decir bien cómo estaba eso. Jesús nace, déjenme les digo, hay una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas, que es cuando empieza el mes Tishrei, el mes séptimo, ¿sale? Y el calendario hebreo es lunar. Para que empiece el mes se tiene que ver la uñita de la luna. O sea, de una luna nueva, en cuanto empieza a aparecer la uñita, empieza el mes. Ese día es el primer día del mes. Muy diferente a nuestro calendario actual. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando se ve en el séptimo día se llama el día de las trompetas. Ese día, por todo Israel, se levanta el shofar, y yo creo que se preparan uno los pelitos de punta, de escuchar por todo Israel las trompetas anunciando en aquel entonces la venida de su Mesías. Pasan 15 días. Y cuando es el primer día de la fiesta de Sukkot, donde se hacen las tiendas, es cuando nace Jesús. Más o menos, hice un cálculo aprox, no te estoy diciendo que sea exacto, 27 de septiembre. ¿Cómo? ¿No es el 25 de diciembre? No. 27, sí, más o menos, ponme un error de algunos días. Bueno, yo más o menos tenía entendido que era como en octubre, ¿no? Septiembre. Entonces ya casi es octubre, ¿no? Finales de septiembre, octubre. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿dónde está? El primer día del séptimo mes, o sea, del Tishrei, cayó el jueves 12 de septiembre del año 3 antes de Cristo. Tampoco nació en el año 0. Es muy chistoso porque ahora que he estado trabajando en los libros, me di cuenta de que ya no decían antes de Cristo y después de Cristo. Lo mismo, o sea, tratan de desaparecer a Cristo, ¿no? Ahora dicen la era común. Entonces, si te ponen, nosotros vivimos en el año 2021, de la era común, porque es la era que todos vivimos. Es como llevamos la cuenta, ¿sale? Pero es muy chistoso porque también podrías decir que ese es el error común, porque se equivocaron por unos años. Bien. Bueno, entonces, estamos llegando a un punto en donde Jesús nació en septiembre. Jesús nació antes del año 0, ¿sale? Otro punto importante es que el nacimiento de Jesús jamás fue importante durante los primeros 300 años de la iglesia. Nunca se celebró. Ayer estaba yo escuchando a un conferencista especialista en Constantino, en la historia de Constantino, ¿cómo se llama? Fue un César, pues, era ay, ¿cómo se dice esto? No era César, era un Augusto. Yo también entendí los niveles del Imperio Romano, ¿sale? Augusto ve la conveniencia de relacionarse con la iglesia porque la iglesia estaba bien organizada. Aunque tenían muchos rollos en cuanto a cosas teológicas, por eso es que él llama a un consenso que se llama el consenso de Nicea, donde sienta a los que se estaban ahí peleando y él se sienta ahí enfrente. A ver, pónganse de acuerdo, ¿no? Entonces, Constantino incluye, pensar, el antecesor correctivo a la iglesia, pero Constantino ve que la iglesia puede convenirle, seamos claros, porque era gente organizada, era gente que
ya tenían una estructura y sabían, le convenía. Porque Constantino cuando se va a morir, o sea, cuando ya se enferma y se va a morir, es que se bautiza hasta el final. No es que se haya convertido al cristianismo. Le daba favor a los cristianos, ¿me explico? Pero también lo hacía con otras iglesias, o sea, no vaya a creer que Constantino fue la gran cosa. Entonces, cuando llega la época de Constantino, cuando se acepta la iglesia y la iglesia pasa a ser como parte del gobierno, es precisamente cuando dicen, bueno, tenemos que hacer que todo lo que creemos como griegos, pues ahora encaje con el cristianismo. El 25 de diciembre es el día del sol invicto en las creencias griegas, ¿sale? Así que dijeron, bueno, pues Jesús trae la luz, hagamos que el cumpleaños de Jesús caiga también el día del sol invicto. Es justamente cuando es el día más largo del año, ¿no? O sea, que hay más días, pero de ahí empieza otra vez a regresar el sol, ¿sale? Es el solsticio de invierno. Ahora, para esas fechas, los griegos en algún momento habían tenido una lucha, una guerra, perdieron, y pues para alegrar al pueblo el año siguiente, inventaron algo que se llama la Saturnalia. El día 25 es Sol Invictus, es el día de Saturno, 25 de diciembre, ¿sale? Y la Saturnalia corría una semana del día 17 al día 23 de diciembre, donde había fiestas, llamémoslo así, bastante divertidas, ¿verdad? Entiéndase lo que quiero decir. Era un carnaval, aquello. Se hacían intercambio de regalos, se hacían banquetes, se adornaban las casas con plantas, se encendían velas para celebrar que ya venía la luz. Así que el 25 de diciembre, simplemente lo que trató de hacer el emperador y las personas que estaban en la iglesia en aquel entonces era ¿cómo hacemos que las fiestas cristianas coincidan con las fiestas que ya tenemos los griegos? Y así fue que dijeron, bueno, pues celebremos el nacimiento de Jesús el día en que llega la luz, el día del sol invictus se llama así, el sol invictus, ¿sale? Ok, ya vimos que no existen los Reyes Magos, ya vimos que hay otra secuencia de la que creíamos, ya vimos que la historia que nos habían contado salió de una novela, ya vimos de dónde salió el 25 de diciembre. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra para nosotros? ¿Sale? Vamos a ver qué dice la palabra. Entonces, los evangelios siempre han estado dirigidos para que el pueblo, o sea, los evangelios, sobre todo Mateo y todo esto, estaban dirigidos al pueblo hebreo. ¿Para qué? Para que supieran que venía su Salvador, ¿estamos de acuerdo? Y se arrepintieran de sus pecados. Ahora, vamos a Gálatas 4, del 1 al 7. Vamos a ver qué dice Gálatas. Vamos, Gálatas aparece. Pero está muy chiquito esa letra. Todavía lo veo. Ya apareció 4, del 1 al 7. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado, ¿sí se viene en Gálatas 4? Sí. Está bajo el cuidado de los tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo de Dios,
te ha hecho también heredero. Y por favor, 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. No, esto sí no lo encuentro. ¿Sí? 1 Timoteo 3:16. No, 1 Timoteo 3:16. ¿Está? Ah, gracias. No, este es 1 Tesalonicenses. Ni con lente. Gracias. A ver si lo alcanzo a ver. 3:16. Ok. No hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. ¿Esta qué versión es? Ok, voy a verlo. Cristo vino al mundo como ser humano. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Así que no hay duda. Cristo vino al mundo, pero pasaron muchas otras cosas, por lo cual debemos de enfocarnos en lo que queremos ser enfocados. ¿Está bien? Ahora, bueno, ¿y entonces qué hago? Sí, porque es la verdad. A ver, quizás con lo que te estoy diciendo, es primera vez que oyes que el 25 de diciembre no fue cuando nació Jesús. Quizás lo que estás oyendo de que la Saturnalia equivalía a adornar tu casa, intercambio de regalos, fiestas, ¿te suena un poco? ¿Dejo de hacer lo que estoy haciendo? Yo lo primero que quiero que tengas es paz. Juan 14:27 el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Tienes que tener paz. ¿Está bien? Recuerda que hablábamos de recuerdos. Entonces, si a ti los recuerdos, tienes recuerdos agradables, y por adornar tu casa en una temporada, puedes recordar a alguien que falleció y recordarlo con agrado, ¿por qué no podrías decorar tu casa? Sería ya algo muy diferente, simplemente porque trae un recuerdo agradable, no porque estés adorando a alguien. Entonces, yo no te voy a decir que vayas y arranques y que tires el árbol de Navidad por la ventana o que arranques tus adornos, lo que sea. O que no sé, ¿no? O que no cenes, porque aquí decía que hacían comidas, ¿no? O que dejes de convivir. ¿Por qué no ponemos todo bajo la lupa del Señor? Amén. Entonces, ahora sabes la verdad sobre la Navidad, ¿está bien? ¿Y esto qué hace? Como dice la palabra, te hace libre. Eres libre para poder tomar tus decisiones. ¿Quieres preguntar algo? Pues yo desde que supe la verdad, yo ya no adorno la casa, sí hago una comida porque vienen pues, mis hijos, estamos juntos, pero es una comida para estar juntos, para platicar de nuestra niñez y de lo que vivimos. Pero alguien le dijo que no adornara. Pero no adorno nada. Sí, pero ¿por qué no adornas? ¿Pero por qué no adornas nada? ¿Porque alguien te dijo? No, porque yo poco a poco fui descubriendo, no, esto no va así, ya después fui descubriendo que pues el Señor Jesús no nació el 25, que nació aproximadamente entre septiembre y octubre. Muy bien. Entonces, lo primero que les digo es tengan paz. ¿Quieres convivir con tu familia? Hazlo. ¿Quieres convivir con amistades? Hazlo. Pero que no sea porque la televisión o los medios te están diciendo que es la manera en que vas a ser feliz. Eso puedes hacer cualquier otro día también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres decorar tu casa? Hazlo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque un pastor no puede, ni un hermano puede llegar a decirte, estás mal porque decoras tu casa.
¿Quién puede llegar a tu casa a decirte cómo haces tu casa o cómo nada haces, no? Es tu casa. ¿Quieres dejarlo? ¿Quieres hacerlo? Hazlo. De todas maneras, eres libre porque conoces la verdad. ¿Me explico? Amén. ¿Está bien? ¿Quieres, cómo se llama? O sea, lo que tú quieras hacer, hazlo. Ahora, ¿qué tendríamos entonces en qué tenemos que enfocarnos? ¿Sí? Entonces, quiero que imagines. Imagina que una iglesia, o sea, imagina tu casa, que cada persona que está en la casa tiene su tiempo para orar y le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy? Ese era el ejemplo que nos puso el Señor Jesús. Todas las mañanas se levantaba muy temprano y se iba a orar. Y entonces, cuando terminaba de orar, comenzaba su trabajo, su ministerio. ¿Está bien? Eso es en lo que nos debemos de enfocar. Imagina una iglesia, o sea, imagina primero tu casa, imagina nuestra iglesia, donde todos y cada uno se levantan, tiene un tiempo de oración y le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Señor Jesús lo que quería es que entráramos al reino. El nacimiento fue un mero paso, fue anunciado, pero era un mero paso para que pudiéramos llegar, ¿verdad? Para hacer su voluntad. Mateo 7:21 dice, ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? ¿Quiénes van a entrar al reino? Los que hacen la voluntad. ¿Y cómo voy a saber yo la voluntad de Dios para el día de hoy? No se trata solamente de la voluntad general, estamos hablando de la voluntad global, o sea, para cada uno de nosotros en este día. Imagina cómo cambiaría tu familia, cómo cambiaría tu comunidad, cómo cambiaría tu ciudad, tu país, si todos buscáramos hacer la voluntad de Dios. Así que la salvación inició cuando Jesús nació, pero ahora tú eres parte de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Amén. Tú eres parte. Y lo único que tienes que hacer es preguntarle al Señor cada día qué quieres que yo haga. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartir. Comparte con otras personas lo que has aprendido. Comparte con otras personas lo que Dios quiere hacer para sus vidas. Trae libertad a las personas. Y les puedes decir, cuando llegas a Cristo tienes la libertad de decorar tu casa o de no decorarla. ¿Sabe usted que, bueno, las famosas lucecitas de Navidad ahora las puedes usar todo el año? Porque si te gusta decorar con lucecitas, ¿decoras con lucecitas tu cuarto? ¿Están de moda? ¿Están celebrando Navidad? No. Están iluminando su casa de una forma que les gusta. Así es. Entonces, recuerda, no busques qué es lo que Dios puede hacer por ti. Busca qué es lo que tú puedes hacer por Dios, preguntándole, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para que yo la haga hoy? Ese es el mensaje que tenemos para nosotros en esta temporada navideña. Amén. La verdad nos hace libres. Amén. Y la verdad nos permite movernos en paz, nos permite caminar en paz. El Señor nos trajo su paz. Así que ten paz en aquello que tú hagas o dejes de hacer. No te preocupes por eso. Lo importante es que podamos doblar nuestras rodillas delante del Señor y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que hoy haga? ¿Quieres que hable con alguien? ¿Quieres que no hable con nadie? O sea, ¿quieres estar conmigo nada más? Tú dímelo. Y usted va a ver cómo todo empieza a cambiar a nuestro alrededor y cómo la iglesia empieza a cambiar la realidad que la rodea. Amén. Te invito para que oremos en esta mañana y le pidamos al Señor que cada día nos muestre su voluntad para que podamos vivir en libertad y en paz. Amén. Cerremos. Padre, te agradezco por esta palabra. Gracias porque nos haces libres
Gracias porque has traído paz a nuestros corazones. Gracias porque este tiempo que se llama navideño, podemos utilizarlo como pretexto para compartir tu palabra a otros, para que puedan ser libres y para que puedan vivir en paz, Señor, y con tranquilidad, sabiendo que lo que está escrito en tu palabra es verdadero y que todo lo que nos pides que hagamos, tenemos al Espíritu Santo que nos empodera para hacerlo a cada uno de nosotros. Señor, confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tu Espíritu Santo que está con nosotros. Llévanos para que podamos compartir a otros el gozo y la alegría de que no solamente naciste, sino que resucitaste en la cruz para hacernos libres. Amén y amén. Amén. Adelante. Gracias, adelante. ¿Quieres este o el otro? Sí.